Saludos muy especiales a todos mis hermanos en el Señor en esta tarde. Qué bueno estar en este día estudiando la palabra de Dios. No hay nada mejor que poder estudiar la palabra de Dios cada día, y Dios nos da ese tiempo maravilloso de meditación, de internalización de la palabra de Dios en nuestros corazones. Hemos estado hablando acerca de la armadura de Dios, y en esta parte ya prácticamente la recta final de la carta a los Efesios, estamos hablando de la espada del Espíritu Santo. Esta preciosa arma que Dios nos ha dado como parte de la armadura que debemos tomar en nuestras manos para la defensa, como cuando Jesús allá en Mateo 4, ante la tentación de Satanás, el Señor pudo citar la palabra de Dios y pudo salir victorioso de la batalla, y Satanás tuvo que irse. Cuando la Biblia nos invita a nosotros a estar firmes en la fe y a estar firmes contra Satanás, es porque Dios sabe que podemos hacerlo, porque si tenemos la palabra de Dios como la espada bien agarrada, vamos a poder defendernos y vamos a poder incluso responder al ataque del maligno con la palabra de Dios y salir victoriosos. Por ejemplo, que la iglesia es cualquier iglesia. No, señor. Efesios capítulo 4 dice que hay un cuerpo. Mateo 16:18 dice que Cristo edificó una sola iglesia. Para eso sirve la espada. Y ya el maligno tiene que irse y, no, pues ¿quién le gana a este si tiene la palabra de Dios en la mano? Esa es la idea. La espada del Espíritu Santo debe ser bien utilizada. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que procurar, hay que estudiar, hermanos. Por ejemplo, este tiempo que Dios nos ha dado ahorita y esta oportunidad que Dios nos da ahorita de estudiar la palabra de Dios a través de estos medios. Es un tiempo que debemos aprovechar mucho porque no tenemos que salir de casa, basta con conectarnos a través del internet y podemos estar estudiando, preguntando, creciendo toda la semana. Hay que ponerle ánimo a eso porque necesitamos aprender. Estamos en medio de una batalla en la que el conocer la palabra de Dios será muy útil. Es nuestra arma de defensa, es nuestra seguridad. El saber la verdad nos va a defender, nos va a ayudar, y de seguro no vamos a caer en nada, porque sabemos las cosas y estamos preparados para presentar defensa, como dice Primera de Pedro 3:15. Dice que debe estar uno preparado, dice que debe uno tener diligencia y que debe usar bien la palabra de verdad. Al crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios a través de su palabra, al poner su palabra en el corazón, la palabra de Dios se convierte en una fuente de sabiduría que puedes usar para responder a cualquier persona. En cualquier pregunta, en cualquier circunstancia, usted podrá decir algo de la palabra de Dios, como leíamos ayer que hizo Dios con los discípulos del primer siglo. Él les dio por el Espíritu Santo cómo responder ante cualquier argumentación, cómo defenderse. Porque así como Jesús usó la palabra de Dios para defenderse contra el maligno en el desierto, luego los apóstoles y los siervos del Señor en el primer siglo usaron también la palabra inspirada y ellos fueron guiados también, a muchos de ellos, directamente por el Espíritu Santo para que se defendieran contra los ataques del maligno.
Y el Espíritu Santo dejó aquí la palabra para que usted y yo podamos tomar la espada en la mano y hoy día, siglo XXI, defendernos también del mismo enemigo. Y así como ellos vencieron, nosotros poder vencer, hermanos. Tenemos una gran bendición. Así que hay que usar bien la palabra de verdad. Dios, hermanos amados, nuestro Dios, desea que la palabra de Dios esté en nuestros corazones en abundancia. En el libro de Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo, el nuevo pacto, more en abundancia en vuestros corazones. ¿Para qué la abundancia? La palabra abundancia hace referencia a cuando uno, por ejemplo, es rico en algo. Supongamos que tengamos un sembrado y tenemos una abundancia de tomates, abundancia de trigo, abundancia de maíz, abundancia de cualquiera de estos cultivos de pan comer. Podemos incluso usar una parte para vender y ganar dinero. Podemos usar una parte para compartir con el que tiene necesidad y podemos tener una parte para nosotros. Hay abundancia de pan. No está escaso, el cultivo está lleno, la cosecha esta ha sido la mejor de todos los años. Se puede hacer mucho cuando hay abundancia. Aquí, lo que debe abundar en mi corazón es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene 66 libros. En el antiguo pacto hay 39, en el nuevo hay 27. Y en los 66 libros que tenemos, hay una riqueza maravillosa para usted. Y Dios dejó todo esto aquí escrito, todo su conocimiento o el conocimiento que Él quiso dar a conocernos, lo que necesitamos saber para defendernos en medio de esta batalla, para que usted lo use. Entonces, en la medida en la que usted pone en su corazón la palabra de Dios, usted es más sabio y usted alcanza madurez, alcanza conocimiento y sabiduría espiritual. Y el único propósito de eso en su vida es que usted esté bien arraigado en la verdad y que con ella usted pueda defenderse ante la mentira, ante los ataques de Satanás. Para eso sirve la espada del Espíritu Santo, para que usted pueda pelear la batalla, mantenerse firme en medio de la batalla cuando llegan los dardos de fuego, mentiras, blasfemias, de todo lo que venga. Usted es capaz de luchar, usted es capaz de mantenerse defendiéndose con la espada del Espíritu Santo. Y si mantiene esa palabra, si en su corazón abunda la palabra de Dios, pues imagínese lo beneficiado que será usted. Pero si uno no conoce la ley del Señor, si uno no sabe nada de la palabra de Dios, pues está vulnerable. Sería como aquel soldado que se fue, se puso el cinto, se puso la coraza, se puso el casco, el escudo, pero dejó la verdad y dejó la espada, el cinto de la verdad. No se lo amarró bien, no se lo ciñó bien al cuerpo, el cinto de la verdad. Y la espada la vendió. La espada la dejó. ¿Dónde la dejó? No se sabe ni dónde dejó la espada el pobre soldado. Pues ese va a ser facilito de matar. ¿Recuerdan que leíamos hace un poco un proverbio que dice: compra la verdad y no la vendas? No la vendas. Ata mis mandamientos a tu cuello. La sabiduría de Dios, eso es el libro de Proverbios. Ata a tu cuello mis palabras.
Si tiene que ser acá. Si algo debemos amar, hermanos, es la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está. Las palabras que salen de la boca de Dios. La palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Toda la verdad. Lo que necesitamos para vencer en esta batalla. Vamos a estudiar en esta hora, porque estamos hablando de la espada del Espíritu, de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y entonces miren lo que dice la Biblia acerca de la palabra de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 21, perdón, Santiago 1, 21. Ya ayer leíamos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Santiago 1, 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice aquí. Aquí hay algo que la palabra es capaz de hacer y no hay otra cosa que lo pueda hacer. En el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Miren lo que dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué puede dar la palabra de Dios al hombre? La escritura, la sabiduría que necesita para ser salvo. No hay cosa más importante que esa, tener la sabiduría, el conocimiento espiritual para ser salvo. Y la escritura, la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo, que el Señor nos está dando aquí como arma, como parte de esta armadura, nos puede hacer sabios para la salvación. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo puedes tener eso? La palabra de Dios te da eso. La palabra de Dios te aporta. La palabra de Dios te enseña, te redarguye, te corrige y te instruye. Te forma como hombre o como una mujer seguidora, discípulos de Cristo Jesús. La palabra de Dios te enriquece para hacerte una persona perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Hasta allá es el alcance de la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, en el Antiguo Pacto, Deuteronomio capítulo 4, mis amados hermanos. Deuteronomio capítulo 4, miren ustedes el versículo 6. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Guárdalos, los mandamientos, los preceptos de Dios, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Eso es.
Lo que la palabra de Dios es capaz de hacer que las personas vean en ti, que eres una persona sabia y entendida, una nación grande, una nación bendita del Señor. La palabra de Dios trae alegría a la vida, trae felicidad a la vida. En el libro de Jeremías, capítulo 15. Libro de Jeremías, capítulo 15. Miren ustedes, en el versículo 16 dice: fueron halladas gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Eso es la palabra de Dios. Para eso es. Cuando comemos la palabra de Dios es por gozo y por alegría, hermanos. En todos los campos. Por ejemplo, a nosotros los cristianos nos encanta que Dios nos haya enseñado el error de nuestro camino. Nos gusta que Dios nos diga que hay cosas que no se deben hacer, que no son prudentes, que no son correctas, que nos producen la muerte. Yo quiero ser instruido por Dios. Yo anhelo que Dios me guíe, porque yo por mí mismo escojo camino torcido, escojo camino que me lleva a la muerte. Pero me da gozo y me da alegría que Dios me enseñe qué debo quitar, contra qué debo luchar. Eso es bueno. Y hay muchas otras cosas en la Escritura que nos llenan de gozo y alegría. El Salmo número 19. El Salmo número 19, mis queridos hermanos. Salmo número 19, versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos de Jehová son rectos, son derechos. Derecho y justicia y verdad son las palabras del Señor, que alegran el corazón. La Biblia, la palabra de Dios, ilumina el andar. Salmo 19:8, la parte B. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Salmo 119, versículo. Salmo 119, hermanos, versículo 105. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi corazón. Esa es la palabra de Dios. Versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso hace la palabra de Dios en la vida de nosotros. La palabra de Dios nos alimenta adecuadamente. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es alimento para el recién convertido, pero no solamente para el recién convertido, para todos nosotros. La palabra de Dios es nutricional, es capaz de nutrir el alma.
La palabra de Dios da vida. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios produce vida en las personas. Alimenta, nutre a las almas, la palabra del Señor. Mencionábamos a Jeremías 15:16, que habla de que fueron halladas tus palabras y yo las comí. Yo comí tu palabra. En Hebreos capítulo 5, versículo 11, Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios en Hebreos. En la palabra de Dios, uno es capaz de tener un plato, una comida básica de leche, como acabamos de leer en Primera de Pedro, leche espiritual, pero también es posible tener un plato de alimento sólido, como cuando uno ya es capaz de comer frijoles con chicharrón de 7 patas, porque ya tiene buenos dientes, pero los niños no. Entonces la palabra de Dios sirve para alimentar a un bebé, pero sirve para alimentar a una persona madura, para hacerla crecer o madurar más o entender mejor. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Noten ahí, leche y alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay alimento sólido y hay leche. Para el inexperto, para el nuevo, y hay alimento sólido para el que ya tiene más tiempo, una madurez diferente, un crecimiento espiritual. Para eso sirve la palabra de nuestro Dios en la vida de nosotros los creyentes. En el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 8 al 10, dice así: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. La idea aquí es la idea de comer la palabra de Dios, que es la idea de leer, de meditar, de estudiar, de profundizar en el conocimiento, de escuchar, de estar atento al sermón, de no estar jugando con el gato, sino atento al sermón, a ver qué me está diciendo Dios, poner atención, prestar atención para poder alimentarse, en este caso, de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, puede sobreedificarnos. Dios nos edifica, pero luego,
Cuando usted es cristiano, por ejemplo, si usted ya está en la iglesia, usted puede ser sobreedificado, puede crecer más, puede avanzar más. En el libro de Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Es Hechos 20:32. Miren ustedes. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. De eso es capaz la palabra de Dios. La palabra de Dios es capaz de hacer estas cosas, de sobreedificarte, de hacerte crecer más. Por ejemplo, a usted, que ya es cristiano, ya tiene una edificación, ya comenzó su crecimiento. Dios puede ayudarte a ser sobreedificado, más todavía, y darte herencia con todos los santos, con los hermanos. Darte la herencia maravillosa que viene de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 20, Efesios 2, 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Con qué somos edificados? Con la palabra de Dios. Con esa palabra somos edificados. La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder de ayudarnos a no pecar. En el libro de los Salmos, vamos a los Salmos. Salmos capítulo 119. Salmos 119. Y en el versículo 11. Salmos 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Miren ustedes ahí mismo, miren el versículo, el 9. ¿Cómo limpiarse uno? ¿Cómo limpiar la vida? Miren el 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo limpiarse de las iniquidades del mal? Escuche la palabra. Atienda la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es que es más cortante que espada de dos filos, hará que cortes con la iniquidad en tu vida. Ese es Salmo 119, 9 y 11. La Biblia, la palabra de Dios, tiene poder de ayudarnos a vencer al enemigo. Mateo 4, 7 y 10. Es la tentación del Señor. Y el Señor a cada pretensión del maligno le respondió: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, y también al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es lo mismo que ocurre hoy en cuanto a tentación. Por ejemplo, en el tema de adorar, se presentan muchos personajes, el mundo, el dinero, cosas, la vida de uno. Adórate a ti mismo. Tú eres tu propio Dios. Pero nosotros podemos decir: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda para poder estar preparados para presentar defensa al que demande razón de la esperanza que hay en nosotros.
En 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. Vamos a leerlo. 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados con la palabra de Dios para responder al que demande razón. La palabra de Dios tiene poder para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, todo, y discierne las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios o dada por el aliento de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:20 y 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Colosenses 2:14, Colosenses no, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, Primera de Corintios, capítulo 2, sí, es el capítulo 2, pero no vamos a leer el 14, vamos a leer el versículo 10. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Inspiración de Dios es la escritura que Él nos ha dado como espada para defendernos ante el mal. Los mandamientos de Dios. En Primera de Corintios también, capítulo 14, versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Son los mandamientos del Señor los que tenemos como espada para defensa contra el enemigo. La Biblia nos puede preparar para toda buena obra, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y así hay muchos pasajes que hemos leído donde nos enseñan que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios permanece para siempre. Mateo 24:35. Permanece para siempre. Mateo 24:35, mis hermanos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí ven la clase de espada que Dios ha provisto para que usted pelee la batalla de la fe?
La palabra de Dios que no pasará. La palabra eterna de nuestro Padre Celestial. Y también, Primera de Pedro 1, 23 al 25, donde se dice que el Señor nos hizo renacer de simiente incorruptible por la palabra del Señor que vive y permanece para siempre, y esa palabra es, la que nos llegó es el Evangelio de vuestra salvación. La Biblia nos habla de Jesús, Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué es tan importante? Porque cantidades de falsas doctrinas tienen que ver con hablar en contra del Señor o de no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios o como el Redentor o el Salvador. Y entonces el que la Escritura, aún desde el Antiguo Testamento, nos dé testimonio acerca de Jesús como el profeta venidero, como el profeta que vendría, porque ya vino, como el profeta, el Mesías que vendría a establecer su reino, que ya estableció todo lo que habla el antiguo pacto. El tener ese testimonio es de la palabra. Y Jesús le dijo a los judíos, a ellos, escudriñen, lean la Biblia, para que vean que ahí hay testimonio de mí. Yo no estoy aquí así por así. Miren y verán que ahí está el testimonio de la Escritura, de los profetas. Eso nos da seguridad. No estamos creyendo en un Cristo inventado por ahí en el siglo XXI. Estamos creyendo en el Cristo, en el ungido. La palabra Cristo significa ungido. Estamos creyendo en el ungido de Dios. Lucas 24, 25 al 27 y 44 al 47 nos hablan de Jesús. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Lucas 24 y 25 al 27, donde dice: entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para comprender todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y luego el versículo 44 al 47, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La palabra de Dios nos habla del Señor Jesús. La palabra de Dios nos aconseja el buen camino. En los Salmos, volvamos a los Salmos. Los Salmos capítulo 119. 119, versículo 24. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La Biblia nos aconseja el buen camino. La Biblia nos enseña de dónde venimos y a dónde vamos. Génesis 1:26, Dios nos creó. ¿A dónde vamos? Moriremos, nuestro cuerpo morirá. Iremos a Dios. Eclesiastés 12:7, el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. A las moradas eternas vamos. Y en el caso cristiano, en el caso nuestro, la palabra de Dios nos dice a dónde vamos. Al seno de Abraham o al cielo nuevo, la tierra nueva, a la presencia de Dios. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El estar con Cristo es mejor, dijo Pablo en el libro de Filipenses. Y así, hermanos, hay muchos más pasajes que podemos leer de la Escritura en donde usted encuentra
lo maravillosa que es esta arma que Dios ha puesto aquí para que usted se defienda. Para todo. Es una parte muy útil de la armadura de Dios en la vida cristiana, la espada del Espíritu Santo. Conocerla es nuestro deber y saberla usar es una bendición, porque el saberla usar bien es para tu beneficio e incluso para el beneficio de cualquier otra persona. Como cuando el Señor le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No solamente nos beneficiamos nosotros, porque estamos guardados y bendecidos por el tema de ser salvos, sino que al hablar la verdad, al defendernos de la mentira y al ayudarle a otros a salir del error, también podemos ayudarles para que ellos sean salvos. Todas estas partes de la armadura, hermanos, son para que usted esté protegido. Todas son útiles, hay que usarlas, hay que conocerlas, hay que disfrutar de tener esta armadura para la defensa y para el ataque o para la respuesta ante aquel que demande razón, o cuando llegan los dardos de fuego del maligno, poder responder como Jesús respondió. Así es, esta parte de la armadura que es la espada. Conózcala, sépala usar, disfrute de esta parte de la armadura que es para su beneficio. Vamos a orar y quedamos en el tiempo de las preguntas y comentarios. Padre Santo, gracias por darnos esta armadura con cada pieza que hemos venido estudiando, Señor. Permite, Padre, que estas piezas puedan ser entendidas por nosotros y que podamos ponernos esta armadura y utilizarla, Padre, adecuadamente para estar en pie de lucha, batallando firmes, oh Dios, y habiendo acabado, seguir firmes y poder, oh Dios, disfrutar de todas estas bendiciones que esta armadura nos trae, de protección y de liberación y de bendición, y poder ayudar a otros también. Bendice a toda la iglesia para que todos tengamos puesta esta armadura. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén.